Hola, bienvenido a la definición de presión. Presión absoluta, presión atmosférica, presión manométrica y presión de vacío. Presión. Seguramente recuerdas la definición que te dieron tus profesores cuando ibas en la secundaria sobre qué era la presión. Y pues sí, la presión se define como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área y sus unidades son el newton sobre metro cuadrado, o lo que es igual a pascales. En esta pequeña imagen animada podemos ver cómo cambiaría la presión de acuerdo a lo que se está ejerciendo sobre el área de este cilindro. Entre más presión hagamos, pues entre mayor fuerza se imprima, mayor será la presión. Presión absoluta. La presión absoluta es la presión real que se encuentra en una posición dada. Nosotros la podemos calcular como la presión atmosférica más la presión manométrica. Son dos tipos de presiones que veremos más adelante. Y aquí tenemos una imagen en donde representa cómo estaría compuesta esta presión absoluta, en donde podemos ver que tenemos la línea de vacío aquí abajo, tenemos la presión atmosférica, la presión manométrica y la presión del fluido que vamos a medir. Desde la presión de vacío hasta la presión del fluido que vamos a medir, obtendríamos la presión absoluta. Presión manométrica. La mayoría de los instrumentos para medir la presión se calibran para que den una lectura de cero cuando están a presión atmosférica, de modo que indican la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. A esta diferencia se le conoce como presión manométrica y la podemos obtener como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y aquí tenemos una pequeña animación de cómo está construido un manómetro. Generalmente están construidos por un tubo de tipo burdón que le ingresa presión a él y si la presión es mayor, marca más presión. Si la presión es menor, marca cero. Como dice el enunciado, la mayoría de estos instrumentos se calibran para que cuando el instrumento está a presión atmosférica marque cero. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 101.325 pascales y la podemos calcular como presión absoluta menos presión manométrica. Y aquí tenemos una pequeña imagen que nos muestra el concepto de presión atmosférica. Tenemos la columna de aire sobre 1 centímetro cuadrado y eso equivaldría a la presión atmosférica. Presión de vacío. Las presiones por debajo de la atmosférica se conocen como presiones de vacío y se miden con instrumentos de vacío justamente que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Y lo podemos obtener como esta resta, presión atmosférica menos presión absoluta. En la animación tenemos cómo se muestra cuando el instrumento está en presión atmosférica y cómo está en presión de vacío. Por el momento es todo. Si tienes alguna duda o algún comentario, no dudes en enviármelo por WhatsApp o por correo. Te veo en el siguiente video.